Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doy la más cordial bienvenida a la licenciada Lourdes López Salas, comisionada, al maestro Alejandro Gaitán Manuel, comisionado, a Eva Gallegos Díaz, la licenciada Eva Gallegos Díaz, secretaria técnica del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. En los controles técnicos, Cristian Montenegro Chaires, y en la comunicación, Ana María Hernández de los Ríos. Vamos a dar inicio a la vigésima tercera sesión extraordinaria de nuestro Consejo General, hoy 7 de junio del 2016, siendo las 14:08. Al agradecer nuevamente su puntual asistencia, le pido a la Secretaria Técnica que verifiquemos quórum. Sí, comisionado presidente, le informo que están presentes los 3 comisionados, por lo tanto hay quórum para llevar a cabo esta sesión. En virtud de ello, se declara instalada la sesión y serán válidos, legales y legítimos los acuerdos que de ella emanen. Siguiente punto. El siguiente punto es la aprobación del orden del día, en la cual me voy a permitir dar lectura. El primer punto es que se acaba de desahogar la verificación del quórum y declaración de instalación de la sesión. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, asuntos a tratar. 3.1, resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR/067/16, que se promueve en contra del Poder Ejecutivo del Estado. El 3.2, acuerdo por el que se apercibe al Poder Ejecutivo del Estado por conducto de su unidad de transparencia para que dé cumplimiento a la resolución emitida por el Consejo General del IDAIP en el recurso de revisión RR/052/16. 3.3, acuerdo por el que se apercibe al Poder Ejecutivo del Estado por conducto de su unidad de transparencia para que dé cumplimiento a la resolución emitida por el Consejo General del IDAIP en el recurso de revisión RR/053/16. Y 3.4, acuerdo por el que se apercibe al Poder Ejecutivo del Estado por conducto de su unidad de transparencia para que dé cumplimiento a la resolución emitida por el Consejo General del IDAIP en el recurso de revisión RR/054/16. Y 4, clausura de la sesión. A su consideración. De acuerdo. Entonces, aprobar el orden del día, el proceso. Iniciamos. Iniciamos con el primero de ellos, la resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR/067/16, que se promueve en contra del Poder Ejecutivo del Estado, en donde es ponente la comisionada, la licenciada María de Lourdes López Salas. Gracias. Si ustedes me lo permiten, voy a dar lectura del resumen de este recurso de revisión. Como ya se dijo, es el RR/067/16, si ustedes me lo permiten. De acuerdo. Gracias. Es en contra del Poder Ejecutivo, Secretaría de Educación del Estado. Se hace una solicitud el 22 de abril del 2016, donde dice lo siguiente: solicito acceso a la información pública a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, en la que solicito copia emitida por la Dirección de Recursos Humanos de lo siguiente. ¿Por qué en la Secundaria General 1 Ignacio Manuel Altamirano de la ciudad de Durango hay exceso de personal en la sala de medios y en el área de los señores prefectos en el turno matutino y vespertino, ya que es una escuela no muy grande como otras secundarias de la ciudad, ya que los recursos económicos se deben eficientar, cuál es la justificación administrativa del personal antes mencionado? Sí. Presenta, hay una prevención el 25 de abril del 2016 y en cumplimiento de esta prevención se hace el 26 de abril del 2016, donde dice: solicito acceso a información pública a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de por qué aparece la señora María Ruiz Alvarado encargada de la tienda escolar o cafetería en el organigrama de la Secundaria General número 1 Ignacio Manuel Altamirano de la ciudad de Durango. Pregunto si percibe salario de nómina de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Entonces los datos que solicita la Unidad de Transparencia del Gobierno de Durango es lo siguiente: datos: copia de plantilla de personal con nombramiento y función de la señora María Ruiz Alvarado de la tienda de consumo escolar que aparecen en el organigrama de la secundaria.
2. Solicite a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Durango porque hay exceso de personal de la sala de medios y prefectos en la Secundaria General número 1. Entonces, los datos que soliciten Unidad de Transparencia de Gobierno del Estado es lo siguiente. Datos. Solicito copia de plantilla de personal con nombramiento y función de personal de sala de medios y prefectos del turno vespertino de la Secundaria General número 1, Ignacio Manuel Altamirano de la ciudad de Durango. En respuesta a esta solicitud de información, se entrega el 13 de mayo del 2016, diciendo lo siguiente. De acuerdo a la nueva estructura ocupacional con una matrícula de 1,702 alumnos distribuidos en turnos matutino y vespertino, que cuenta con 45 grupos distribuidos en 2 turnos, se justifican los elementos que integran la plantilla de prefectura, teniendo para ello un área que les permita el desarrollo administrativo de sus actividades. Por ser esta escuela una de las que cuenta con un equipamiento del programa Habilidades Digitales para Todos, en un total de 20 aulas, así como 2 salas de medios, una de las cuales cuenta con 40 equipos de cómputo de servicio permanente para los alumnos, así como otra sala con equipamiento de 25 equipos de cómputo con funciones muy básicas. Por la antigüedad, el personal que está a cargo de los equipos se concentra en sala de medios, donde tienen a su cargo de manera específica la atención y mantenimiento de aulas con equipos HDT. Se justifica el personal que tiene la encomienda, haciendo la aclaración que tienen horas segmentadas para tal fin en su mayoría. Asimismo, me permito anexar al presente acuerdo administrativo un total de 10 fojas simples donde aparece copia de la plantilla del personal de sala de medios y prefectos. Se anexa a esta la versión pública de esta plantilla con 10 fojas. Se presenta el recurso de revisión el 15 de mayo del 2016 diciendo lo siguiente. Solicito recurso de revisión TAI 220/16 por incongruencia en datos proporcionados en la plantilla de personal en TAI de 220/2016. En respuesta al recurso de revisión, el 23 de mayo se dice lo siguiente. En la revisión que hace valer el solicitante no señala con exactitud cuál es el agravio que se le causa y que no hace valer en el presente medio impugnativo. Asimismo, no se puede considerar que la información pública entregada por el sujeto obligado consista en una información incongruente, como lo señala el recurrente, toda vez que ésta corresponde íntegramente a la petición realizada por el impetrante. En ese sentido, la actuación del sujeto obligado no contraviene el derecho de acceso a la información pública del recurrente, lo cual se sustenta con los siguientes razonamientos. El sujeto obligado reitera la respuesta otorgada el 13 de mayo a través del acuerdo administrativo que se combate y donde se adjunta en la información que solicita y tiene la respuesta, es decir, se da a conocer la versión pública de la plantilla de personal de la Escuela Secundaria número 1 Ignacio Manuel Altamirano, agregando el sujeto obligado en lo que le interesa. Por ser la escuela una de las que cuenta con el equipamiento en el programa de habilidades digitales para todos, un total de 20 aulas, donde reitera la misma respuesta que ya se dio. Por lo anterior, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la información pública del impetrante, sin embargo, los sujetos obligados que administran, recaban y posean los documentos que contengan datos personales deben de observar los principios rectores a fin de salvaguardar esos datos personales que le corresponden a la esfera de su privacidad, ya que son los titulares. Lo anterior en términos de lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la de Protección de Datos Personales. Lo aducido no obsta para considerar que el presente recurso de revisión ha quedado sin materia para sustanciar como ha quedado acreditado en la respuesta recaída al planteamiento del recurrente, garantizando con ello el derecho de acceso a la información. Presenta el escrito de alegatos el 29 de mayo diciendo lo siguiente. Hay inconsistencias en el llenado de la plantilla de personal por parte de la encargada de la Secundaria General número 1 de Ignacio Manuel Altamirano, la señora María Cristina Bueno Sauceda, ya que no utiliza lineamientos oficiales de la Secretaría de Educación Pública, ya que en el llenado hay irregularidades que difieren del documento oficial de llenado de la plantilla de la SEP. En la categoría utiliza palabra maestro de enseñanza o maestro de taller, ya que no existe este tipo de nombramiento. La Secretaría de Educación de secundarias, en lo que se utiliza
es profesor de enseñanza secundaria y profesor de adiestramiento para talleres. Prefectura no se utiliza sino prefecto en secundarias generales. En la actividad laboratorio es un espacio físico, más no una actividad. Laboratorista es una actividad y de acuerdo a la Ley de Servicio Profesional, docente debe tener grupos y la clave E2401 es categoría de horas de apoyo. Por otro lado, el personal de la biblioteca y del audiovisual, el turno vespertino viene en la plantilla de personal de la Secundaria General 1, que es en este documento es una organización formal, por lo que en lo físico este personal no está en su área escolar, sino en otras áreas escolares, dando una organización informal. Los documentos deben apegarse a los documentos oficiales de la SEP. Es raro que la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Durango no exija la regulación en el llenado de la plantilla de personal, ya que admite los errores de la Secundaria General número 1 Ignacio Manuel Altamirano de Durango. Por lo tanto, la propuesta de resolución es confirmar la respuesta del sujeto obligado a su consideración. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, en unanimidad se confirma la respuesta otorgada por el sujeto obligado en este recurso de revisión. Entonces, continuamos con el siguiente punto. El 3.2 es el acuerdo por el que se apercibe al Poder Ejecutivo del Estado por conducto de su unidad de transparencia para que dé cumplimiento a la resolución emitida por el Consejo General del IDAI en el recurso de revisión RR/052 y /16. Muy bien, solicito la anuencia de mis colegas comisionada, comisionado, a efecto de que la secretaria técnica, licenciada Eva Gallegos Díaz, dé cuenta de un resumen de este acuerdo por el que se apercibe el Poder Ejecutivo. Sí, adelante. Si me lo permite, señor presidente, igual quisiera poner en consideración de ustedes que se lea el resumen del primer recurso de apercibimiento, que son los tres para el mismo sujeto obligado con las mismas características los otros dos, y que pudiéramos aprobar los tres al mismo tiempo, porque es el mismo apercibimiento con los mismos, no solamente cambian los actores, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, cambia la solicitud de información, sí, y el incumplimiento, ¿verdad? Pero es el mismo motivo, sí, ¿verdad? Es el mismo motivo. Sí, por economía procesal podemos. De acuerdo. Estamos de acuerdo con él. De acuerdo, entonces se le da lectura a este y con este nos damos una idea de los otros dos, ¿verdad? Muy bien. Sí. Muy bien. Sí. Perfecto, entonces este acuerdo de apercibimiento del recurso RR/052/16 manifiesta como antecedentes que en el resolutivo primero el Consejo emitido por el Consejo General de este instituto en la resolución a este recurso de revisión modificó la respuesta otorgada por la titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia del Gobierno del Estado de Durango y requirió al sujeto obligado, por conducto de dicha titular de la Unidad de Transparencia, para que realizara una búsqueda exhaustiva de los documentos con los que cuenten sus archivos en el formato en el que los tenga y en los que conste la información que le fue proporcionada al recurrente, y una vez localizados estos documentos los ponga a disposición del recurrente a efecto de dar cumplimiento a la fracción cuarta del artículo 3º de la ley de la materia y transparente así el ejercicio de la función pública mediante la difusión de información que generen, administren o posean los sujetos obligados de manera oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral. La información que proporcionó el sujeto obligado es relacionada con un porcentaje de niños duranguenses menores de 5 años que cuentan con la Cartilla Nacional de Salud y la cobertura del refuerzo de la vacuna DPT, y en este caso únicamente proporciona un porcentaje. Por ello, la instrucción del Consejo General para que entregara los documentos que lo justifiquen. Esto se le dio un plazo no mayor de 5 días hábiles para que cumpliera con esta resolución y en el mismo plazo informara a este instituto su debido cumplimiento, remitiendo el documento que justificara el acuse de recibo por parte del recurrente. Así se recibe en este instituto el día 20 de mayo el cumplimiento que hace de la resolución emitida por el Consejo General
y únicamente acompaña una pantalla donde se le notifica por correo electrónico al recurrente. Sin embargo, el recurrente manifiesta el día 1 de junio del presente año que no está conforme con dicho cumplimiento, ya que nuevamente dice no se le da acceso a la información por el argumento de que no existen los documentos, incumpliendo con ello la resolución del IDAI. Y anexa a su correo electrónico el acuerdo administrativo que emite la unidad de transparencia del sujeto obligado, en donde lo único que le entregan es un oficio, el cual no está firmado y que corresponde a Servicios de Salud de la Secretaría de Salud de Durango, en donde le dicen que hicieron una búsqueda exhaustiva y bajo criterios de lógica reflexiva realizaron esta búsqueda relativos a la aplicación de la vacuna DPT y la entrega de la cartilla de vacunación, y esta documentación nos informan que la buscaron y no obtuvieron resultado alguno. Bueno, no la firma, pero bueno, se menciona aquí el nombre de un doctor y por ello es de conformidad a este cumplimiento del recurrente. Por lo tanto, se menciona en este acuerdo de apercibimiento que bueno, pues le asiste la razón al recurrente, ya que no se dio cabal cumplimiento por parte del sujeto obligado directo por conducto de la unidad de transparencia, por considerar que no se garantiza el derecho de acceso a la información del particular, en virtud de que no queda constancia de las acciones realizadas para localizar la información requerida, así como tampoco se da cumplimiento a lo que dispone el artículo 11, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, la cual era vigente en ese tiempo, porque fue la ley que le dio origen, y esto es documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades y funciones. Además, con ello se vulneran los principios de inmediatez, oportunidad, sencillez y transparencia. Por lo tanto, se menciona que esta Secretaría de Salud del Estado de Durango debe contar con los documentos que amparen lo relativo a la solicitud de información que se plantea, ya que pues sí se da un porcentaje, sin embargo no hay un documento que así lo sustente. Por lo tanto, la propuesta de acuerdo es que se aperciba al sujeto obligado por conducto de su unidad de transparencia para que en un plazo que no exceda de 3 días, a partir del día siguiente al de la notificación de este acuerdo, dé cumplimiento debido a la resolución emitida por el Consejo General del IDAI, emitido en la sesión extraordinaria de fecha 20 de mayo del presente año. Y bueno, además de que se apercibe para que cumpla, se hace también un apercibimiento para que en caso de que no cumpla, se aplique en su momento una multa equivalente a 50 días de salario mínimo general vigente en el Estado de Durango. Ese es en relación a este recurso de revisión. En relación a los siguientes dos, pues el siguiente es el RR diagonal 053 diagonal 16, en contra también de la Secretaría de Salud del Estado, en donde de igual manera pues no están justificando la afirmación relativa en datos porcentuales que tiene que ver con el porcentaje de obesidad que existe en el Estado de Durango actualmente, y que pues no se puede considerar con la afirmación que hace el Departamento de Coordinación de Abasto de Medicamentos, en donde únicamente también se anexa un oficio en donde se menciona que se realizó una búsqueda exhaustiva de la información sin encontrar ningún documento. Sin embargo, bueno, al solicitante se le proporcionó un porcentaje, de igual manera, por ello se requiere que esta información que se manifestó en un porcentaje se encuentre asentada en un documento y así se le dé a conocer al solicitante. De igual manera es el apercibimiento para que en 3 días cumpla lo ordenado por este Consejo General, y también de que si no se hace ese cumplimiento se le imponga una multa correspondiente a 50 días de salario mínimo general vigente, de acuerdo a lo que así mencionaba o menciona la ley que le dio origen, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública emitida en el año 2008. De igual manera, para el siguiente recurso, que es el RR diagonal 054 diagonal 16, hay un incumplimiento en relación a que no se justifica la información que hace la Secretaría de Salud del Estado de Durango, en donde dice, en donde la información que se solicitó es relativo a la cantidad de personas con enfermedad mental que existen en Durango, en donde únicamente se le dijo que se reportan 73 pacientes en total con enfermedad mental, y bueno, que no se tiene una estadística precisa.
Sin embargo, bueno, aquí se le entrega igual un documento que no va firmado por nadie y además tampoco se menciona un nombre. Nosotros sí mencionaban el nombre de algún doctor que suponemos lo emite, aquí tampoco no se menciona incluso ni siquiera un nombre del servidor público que informa que no se tiene ninguna estadística y que se hizo una búsqueda exhaustiva y que no se encontró ningún documento. Por lo tanto, igual se apercibe el sujeto obligado, en este caso a la Secretaría de Salud a través de la Unidad de Transparencia, para que cumplan un plazo de 3 días hábiles una vez que se notifique el acuerdo, y que no será así, pues que igual se apercibe para que se aplique una multa correspondiente a 50 días de salario. Entonces, los acuerdos que se están proponiendo al Consejo para apercibir el cumplimiento a la Secretaría de Salud del Estado de México, los recursos 52, 53 y 54 del presente año. ¿A su consideración? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Por unanimidad. Entonces se aprueban por unanimidad el apercibimiento a la Secretaría de Salud del Estado de México. Entonces, el siguiente punto, de acuerdo al orden del día, es la clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, y agradeciendo nuevamente las valiosas aportaciones para el desarrollo de esta 23ª sesión extraordinaria de nuestro Consejo General del IDAIP, se declara clausurada la sesión y son válidos, legales y legítimos los acuerdos que en esta sesión se adoptaron. Muchas gracias. Gracias.